En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 24 de marzo de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador, ASOFAR AG. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos, Revelando el día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataruna Morales, conductores de Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este 24 de marzo de 2023? Hola Mario, muy bien, gracias. Nos avanzamos a pasos agigantados hacia otoño-invierno, días más cortos, noches más frías, etcétera, etcétera. Señores auditores, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Radio Portales por darnos esta oportunidad. Por supuesto. ¿Y hay alguna cosa así en general, Francisco? Parece que no hay ninguna cosa como dando el aire, ¿eh? Una cosa así como extra pauta, extra todo. No hay nada, no hay nada no, especial. no me salta a la mente algo especial. Ya, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos de inmediato. Vamos. 19 de marzo de 1818. Se produce la sorpresa de Cancha Rayada. Mientras las tropas de los generales San Martín y O'Higgins pernoctaban en las afueras de Talca, en horas de la noche se le deja caer de sorpresa la fuerza realista mandada por Ordóñez, produciéndose entre los patriotas, tras un corto y sangriento combate, una desordenada retirada hacia Santiago, lugar donde la noticia del encuentro llega el día 21 en la mañana, dándose por muertos a O'Higgins y San Martín. Noticia que con los días pudo ser corregida. San Martín estaba en buenas condiciones y O'Higgins tenía una fractura en un brazo producida por una bala enemiga. Ante la emergencia y con el fin de restablecer la tranquilidad, Manuel Rodríguez pronuncia su histórico llamado: "Aún tenemos patria, ciudadanos", creando el batallón Húsares de la Muerte y dándose la tarea de organizar la defensa de la capital, cuyo control entregó el 24 al general O'Higgins, herido, como habíamos dicho, durante el encuentro. La batalla definitiva se dio en Maipú el día 4 de abril siguiente, donde las fuerzas realistas fueron derrotadas. O'Higgins se presentó herido en el campo de batalla. Es clásico este cuadro cuando O'Higgins llega herido al campo de batalla con el brazo en cabestrillo, abrazándose el abrazo de Maipú, abrazándose con San Martín. Claro. ¿Por qué venía herido? Porque
había sido herido en el desastre de Cancha Rayada. Y lo otro que quería comentar, Mario, porque ¿no? hay más de un Cancha Rayada. Claro. Esta sorpresa de Cancha Rayada en que, recordemos, un año antes, el Ejército Libertador había cruzado los Andes y se había derrotado a las tropas españolas que se encontraban en la capital y se había tomado el control de Santiago y se había establecido ¿cómo se llama? El gobierno nacional. Se había restablecido el gobierno nacional que se Claro. había creado en 1810. Por ahí está la batalla de Chacabuco entre medio, ¿no? ¿Cierto? Exactamente la Claro. batalla de Chacabuco. Pero los realistas lograron desembarcar nuevamente en el área de Concepción y juntar una fuerza no despreciable de 4.000 y tantos hombres y partieron avanzando nuevamente nuevamente hacia el sur. Digo nuevamente porque fue lo que pasó al final de la Patria Vieja también. Entonces, esta sorpresa cancha rayada, porque había ido O'Higgins con San Martín a enfrentar esta fuerza, A enfrentar, claro. esta sorpresa cancha rayada cayó como balde de agua fría y generó gran conmoción. Pero definitivamente se produjo después la batalla de Maipú. Y no hay que confundir, hago todo este preámbulo, porque no hay que confundir con el desastre de El Cancha Rayada, desastre de Cancha que fue Rayada, una claro. situación similar también en Cancha Rayada, en las inmediaciones de Talca, el cruce del río Maule. eh, esa es la zona que siempre parece la que nos complica y que posteriormente el desastre de Cancha Rayada derivó en el desastre de Rancagua y finalmente el término de la Patria Vieja. Así que Cancha Rayada ha sido importante en nuestra historia. Bien, Sí, no, y por último también destacar, Francisco, esa frase que históricamente yo creo que la mayor parte de los chilenos la tienen clara, pues, a pesar de que hay muchos que no saben quién la pronunció, pero aún tenemos patria y ciudadanos. ¿Eh? claro, uno no sabe ni quién ni cuándo la condució. Y efectivamente teníamos patria y una semana, unos días después, se consolidaba la independencia. 24 de marzo de 1928. El presidente Carlos Ibáñez del Campo dispuso que todo buque de guerra nacional que recalara en Iquique debía rendir honores a la boya que señala el lugar donde permanece hundida la corbeta de Prat, la corbeta Esmeralda. El primero que cumplió esta norma fue la corbeta General Baquedano, que al mes siguiente recaló al puerto en viaje de instrucción de guardiamarinas. Y eso, Mario, como tú sabes, se cumple hasta el día de hoy. Cada buque que recala al puerto de Iquique pasa por las proximidades de la boya que Bien. señala la posición de la corbeta y le rinde honores. Dicen, no, y efectivamente así es, la boya no está exactamente donde está la corbeta. Y lo hicieron así para evitar buzos, gente que fueran ahí a depredar el buque. Entregarle, Así que eh, eh, no señala entregarle, la, exactamente. entregarle la posición exacta. Sí, no, Correcto. Francisco, y solamente agregar muy brevemente que para quienes hemos estado en esa situación de rendirle honores con el buque, es es muy emocionante. Eso es un momento de mucho recogimiento y de mucha emoción el rendir honores a la boya de la De la Esmeralda. Esmeralda, digamos. Sí, sí, Correcto. es una situación muy, muy, muy particular, muy especial. Sí, Sí, y regalar Iquique en los días del 21 de mayo, los días previos para participar de las actividades del 21 de mayo en Iquique, con toda la dotación formada en cubierta, es muy bonito. claro. 21 de marzo de 1930. Nace la Fuerza de Aviación Nacional, actual Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Todo el material de vuelo, la mayor parte de sus oficiales y gente mar, y la base aeronaval de Quintero de la aviación naval pasan a formar parte de la nueva institución que también acogió al Servicio Aéreo del Ejército. Esto uno lo lee así en cuatro líneas, pero la verdad es que no fue tan sencillo, fue un poco más complicado que eso, porque en algún momento pues, la aviación naval y la aviación de ejército siguen existiendo, y la verdad es que se requieren, pero en algún momento estaban los dimes y diretes, no, es que todo el material de vuelo tiene que estar Claro. concentrado en la Fuerza Aérea. Hay algunos lugares donde es así, por ejemplo en Canadá, pero entonces cuesta, no es fácil manejarlo porque un piloto de helicóptero, de helicóptero, digamos, que va a estar a bordo, su vida es el mar, su vida no, o sea, por supuesto que vuela, digamos, pero su vida está relacionada con todo el tema de la Armada y él requiere una educación naval de toda la vida. Se puede hacer de la otra manera, como digo, los canadienses lo hacen, pero se requiere la aviación de ejército y la aviación naval.
Así es, hay roles muy específicos, Francisco. O sea, la defensa del aire, estamos muy claros que le corresponde, es una responsabilidad de la Fuerza Aérea, pero efectivamente hay cosas, hay roles muy específicos de apoyo a las fuerzas navales que requieren de una aviación especializada dedicada exclusivamente al tema marítimo, ¿no? Correcto. Ujú. 21 de marzo de 1980. La Fuerza Aérea instala una cuarta base aérea en la Antártica. Esta base lleva el nombre de Teniente Rodolfo March Martínez y fue construida para prestar servicios al aeródromo del mismo nombre, además de a la base Presidente Eduardo Frei Montalva, más bases de otras naciones ubicadas en el mismo sector, en la Antártica. Está en las cercanías de la pista de 1.700 metros, donde el 22 de mayo de 1980 aterrizó por primera vez un avión C-130. El 9 de abril de 1984 fue fundada Villa Las Estrellas, asentándose en ella 6 familias. Había una escuela, la verdad que no sé si la escuela está funcionando todavía, me da la impresión de que ya esto de las familias con hijos, me da la impresión de que no está funcionando, pero durante mucho tiempo así fue. A todo esto, esto es la isla Rey Jorge, en la Antártica. Con el calentamiento global, yo estuve allá el año 74, 75, 76. La verdad es que, si bien es cierto, es bastante al norte, es lo más al norte de la Antártica, pero Ujú. era Antártica, era frío, era nieve, Claro, era cierto. hielo, etcétera. Yo he visto imágenes ahora con el tema del calentamiento global, ya no es tan frío, no es tan hielo, no es tanta nieve. Y por otro lado, el área está, pero tremendamente poblada. Tienen instalaciones los chinos, los rusos han estado siempre, ¿eh? Los chinos, los Claro. rusos, Chile tiene tiene la base Frey, la Vía Las Estrellas, el Teniente March, los uruguayos, los peruanos, los argentinos. Yo creo que es el lugar más poblado de la Antártica, el sector ahí de la isla Rey Jorge. Y a todo esto, este aeródromo ha dado servicios a múltiples instituciones, organizaciones, países, y de hecho hay varios buques de turismo que hacen el relevo de pasajeros ahí en Bahía Fildes, que se llama, que es el nombre de la bahía, ¿ya? En lugar de estar yendo a Punta Arenas o yendo a Ushuaia a hacer cambio de pasajeros, llevan los pasajeros en avión y hacen el relevo ahí en ese Claro. sector. Eso, Mario, es Y, lo y- que tenemos como Perfecto, ¿no? efeméride para el día de hoy. Y solamente para complementar, Francisco, lo que usted mencionó, estoy leyendo acá una noticia de MOL del 2 de noviembre de 2018 que titulaba: La Antártica se queda sin niños chilenos luego de 33 años por el cierre de la escuela en Villa Las Estrellas. Ya, sí, sí, eso es lo que yo Claro. tenía entendido, que por alguna razón Sí. habían cerrado la escuela. Y efectivamente menciona acá, ¿no es cierto?, que por un tema del deterioro, ¿no es cierto?, y la falta de recursos, digamos, ya no se pudo mantener funcionando Villa Las Estrellas como centro eh, para mantener familias, digamos, como lugar para mantener familias. Eso, un Muchas poco. gracias por el complemento, Mario. Ajá, sí. Muy bien, vamos entonces, Francisco, de inmediato con las efemérides de la buena memoria correspondientes a la presente semana. Para nuestros auditores que no nos han escuchado anteriormente, siempre les aclaramos de que estas efemérides de la buena memoria tienen por propósito eh, contarles la otra cara de la moneda. Como siempre decimos, la historia reciente de nuestro país, hablemos de 1970 en adelante, se ha escrito con un solo color de lápiz. Entonces nosotros lo que hacemos es contarles a nuestros auditores qué fue lo que sucedió, y a eso está dedicado específicamente la efeméride. En este minuto está dedicado específicamente a contar qué sucedió durante el gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Y lo que hacemos nosotros acá es contarles, dar a conocer noticias de la época, acá aquí, y que las comentamos, por supuesto, pero son cosas absolutamente imparciales, Objetivas. objetivas. Esa es la Es mejor lo que publicaba la prensa de la era lo que época. publicaba la prensa de la época, efectivamente. Y A dicho todo esto esto, sale el auditorio y uno dice, lo que publicaba la prensa de la época. Mario ha efectivamente, hecho un tremendo trabajo de investigación en Internet, en la Biblioteca Severín, en distintos lugares, para ir efectivamente a la fuente de información y no estar, efectivamente. hoy parece que se dijo que no. Él va directamente a la fuente y ha hecho un trabajo que es tremendamente encomiable. Así es, Francisco. Y dicho de paso, mire que bueno que aprovechamos de mandarle un tremendo saludo a nuestros amigos de la Biblioteca Severina,
que son muy atentos, muy amables y prestan un tremendo servicio, y yo lo estoy viendo todas las semanas, estoy yendo ahí a la Biblioteca Serena a recabar información. Muy bien, dicho esto, el Mercurio de Valparaíso del 19, del 19 de marzo de 1973 destacaba: 30% de los vehículos de pasajeros está paralizado. Santiago, los empresarios del transporte terrestre de pasajeros y carga anunciaron un consultivo nacional que se realizará la próxima semana para estudiar, entre otros asuntos, la necesidad de impulsar una campaña nacional en defensa de sus actividades. El consultivo fue convocado por la Confederación Nacional del Transporte Terrestre, del que forman parte los empresarios de microbuses y taxibuses, los dueños de camiones y taxistas. Y en esta oportunidad, los 4 gremios pasarán revista a la difícil situación que encaran desde hace meses los servicios por el desabastecimiento de repuestos, neumáticos, baterías, rodamientos y otros elementos que han provocado la paralización del 30% de las máquinas que atienden los servicios de movilización de pasajeros. Lo hemos comentado, Francisco, en prácticamente, bueno, todas las semanas aparece una noticia de este estilo, ¿no es cierto?, en donde la situación de abastecimiento del país estaba muy crítica, y no solamente en el tema de alimentos, sino que también en general, en todo tipo de productos. El transporte en general, bueno, así como dices tú, todo, por todos lados hacíamos agua, pero el transporte en general se vio severamente afectado, y el transporte tuvo una muy activa oposición a raíz de esto, tuvo una muy activa oposición al gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué no había repuesto? ¿Por qué no había todo esto? Porque Chile había dejado de exportar. Chile, la industria del cobre se estaba yendo al suelo por mala administración. Los otros productos, los productos agrícolas que tradicionalmente exportábamos ya no se estaban exportando porque estaba todo en manos estaba todo en manos del Estado. Y para poder importar rodamientos, por poner uno de los ejemplos que tú mencionaste, para poder importar rodamientos se requieren dólares. Y en Chile no había dólares. No solo no se podía importar rodamientos, no se podía importar medicina, no se podían importar publicaciones científicas, no se podía financiar que chilenos fueran a congresos internacionales para enterarse de los últimos avances de la medicina o de otras ciencias, etcétera. Así es, Francisco. Y además, y agreguemos a todo eso que usted muy bien describe, eh, eh, que también Chile estaba tremendamente endeudado, era deudor de un montón de gente. Entonces, tampoco recibía, o ya no está, ya no era un país creíble. Por lo tanto, digamos, nadie quería hacer negocios con Chile. Además, No, excepto, excepto perdón. los países de la órbita soviética. Correcto. Excepto. Oye, por lejos, la mayor deuda que tenía Chile en ese momento era la nacionalización del cobre. Todo el Claro, mundo ve la parte poética. Ah, claro. no, oye, si no fue mala idea nacionalizar el cobre. La nacionalización del cobre, señoras y señores, se pagó peso a peso. Y el mundo, o sea, el mundo no nos abrió las puertas hasta que no pagamos el último centavo de la nacionalización del cobre. Así es, eso es muy cierto. Bueno, el mismo Mercurio Valparaíso, el 20 de marzo de 1973, destacaba la siguiente noticia. Por tercera vez, Contraloría rechazó requisación defensa. Santiago, la Contraloría General de la República devolvió por tercera vez, sin tramitar, la resolución de Dirinco que ordenó la requisición del uso y goce de la industria FENSA. En los considerandos, el dictamen expresa que, comillas, se ha visto precisado a mantener sus puntos de vista sobre el problema, en atención a que las argumentaciones hechas valer por la autoridad administrativa no permiten dar por superados los reparos formulados respecto de la legalidad de la requisición y contenido de los oficios números 79.394 y 97.346 de 1972. O sea, en otras palabras, el gobierno estaba desde 1972 tratando de requisar FENSA y no lo había logrado ya porque la Contraloría no se lo permitía. Para poner en contexto, FENSA y Mademsa eran las dos empresas nacionales que producían línea blanca, refrigeradores, cocinas, alguna que otra lavadora por ahí, etcétera. Y el caso particular de FENSA, empresa que todavía existe, Claro. hubo una fuerte oposición de los mismos trabajadores, de los propietarios, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y quién lideraba este tema de las requisiciones, no es cierto? ¿Quién hacía todo el trámite de esto? Era esta DIRINCO, que era la Dirección de Industria y Comercio. A ver, el 20 de marzo, por su parte, de 1973 también, pero el Mercurio de Santiago, en este caso,
destacaba. Educación, rechazo por sectores mayoritarios de profesores y apoderados ha tenido en Valparaíso el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Y ya vamos a ver más noticias al respecto, ¿eh? Y otra noticia que también destacaba decía polémica. El ministro de Economía, Orlando Millas, objetó airadamente la decisión del contralor Héctor Humérez en torno a la requisición de Cementos Biobío, otra empresa, Francisco, que también estaba ahí en ese minuto. Los trabajadores estaban luchando por mantener fuera de las garras ahí del Estado. Claro, y como ustedes pueden ver, señores, eh, FENSA, Cementos Biobío, la agricultura, etcétera, etcétera. O sea, el plan de la Unidad Popular era tomar el control de toda la capacidad productiva del país. Todo lo iba a hacer el Estado. De Y, todas las formas. y avanzó bastante. Y la pobreza en que nos vimos metidos con este avance del Estado, no lo olviden, por favor, cuando dicen, no, si el Estado va a proveer, el Estado es muy mal proveedor. Francisco, ya vemos quienes vivimos esa época, sabemos lo que sucedió y sufrimos en carne propia lo que sucedió. Bueno, el Mercurio Valparaíso, el 21 de marzo de 1973, destacaba la siguiente noticia. Obispo rechaza la ENU. Comillas, la educación no puede ser un instrumento en manos del Estado. Cierre comillas. Esto lo decía el obispo de Valparaíso, arzobispo Emilio Tagle Covarrubias, quien emitió una declaración pública para señalar la oposición de la Iglesia Católica ante el proyecto del gobierno de establecer la Escuela Nacional Unificada, de la cual ya hemos comentado anteriormente, Francisco. El obispo rechaza la iniciativa afirmando con documentos de la enseñanza pastoral de la Iglesia que la educación no puede ser un instrumento en manos del Estado y llama a rectores y colegios dependientes del obispado a fin de que toda la comunidad escolar estudie la iniciativa y formulen a la autoridad una presentación para garantizar la libertad, los derechos de los padres y los niños. Y Recién, Mario, Francisco, perdón. sí, Perdón. sí, usted Sí, fundamente, sí, sí. sí, no, yo quería comentar que recién estábamos diciendo de que el Estado está avanzando a pasos agigantados para controlar la industria y el comercio, ¿ya? Pero aquí tenemos otra faceta, que también el Estado está avanzando y exitosamente también para tomar el control de la educación, que toda la educación estuviera en manos del Estado. Eso era la Escuela Nacional Unificada, que fue uno de los factores importantes del levantamiento de la ciudadanía en contra del gobierno de Salvador Allende. Así es, Francisco. Por su parte, el mismo 21 de marzo de 1973, pero ahora el Mercurio de Santiago destacaba la siguiente noticia. Incidentes. Trabajadores de la intervenida planta Nylon Sumar fueron dispersados por carabineros frente al Banco Central cuando reclamaban por la no entrega de dólares para la adquisición de materias primas. Y la Cámara de Diputados, decía, aprobó en general el proyecto sustitutivo de la oposición que permite anticipar un reajuste de sueldos a los trabajadores, y de esa noticia vamos a hablar más adelante. O sea, no hoy día, sino que la próxima semana, creo yo. Respecto de Sumar, de Nylon Sumar, Mario, en ese tiempo la industria textil en Chile era muy importante. Yo creo que era una de las industrias más grandes. Yarur, Sí, Sumar, Irmas, Salomé, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estaba dentro de los planes y estaba tomando control. En este caso, los trabajadores de la empresa estaban tratando de sacar su empresa adelante. Ellos tenían el control, trataban de sacarla adelante, pero no recibían del gobierno o del Estado, los dólares para poder importar la materia prima que necesitaban para que su empresa siguiera existiendo. O sea, en manos del Estado o en manos de privados, en manos de los trabajadores, eh, nada funcionaba. así es, Francisco. Nos queda poquito tiempo y y respecto a lo que se está comentando, el Mercurio Valparaíso, el 22 de marzo de 1963, destacaba la siguiente noticia. Denuncian dirigentes gremiales. ENAP al borde de la bancarrota. Santiago, el estado de bancarrota en que se encuentra la empresa, ENAP, estamos hablando de Empresa Nacional de Petróleo, su rechazo, su rechazo al proyecto de reajuste de anticipo presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, la renuncia a sus cargos de personal altamente especializado y la necesidad de que se les resuelva su deterioro económico, señalaron en conferencia de prensa dirigentes de los 5.300 trabajadores de ENAP. El presidente de esta organización gremial, Hernán Morales, con cifras a la vista, entregó informes acerca de la dramática situación económica que se vive en esa empresa que, según expresó, se está manteniendo artificialmente con créditos externos y empréstitos.
O sea, la empresa, tal como usted dice, Francisco, estaba quebrada una vez más. El 22 de marzo de 1973, el Mercurio de Santiago, en este caso, titulaba Carestía. Se multiplican las colas para adquirir zapatos en el centro de la capital. En numerosos locales hay escasez de calzado, pese a que los industriales afirman que la producción es normal. Normal, pero normal con los medios que tenían. Ese es el tema, ese es el problema, que es normal con los medios que tenían. Claro, esa fue Eh, la primera vez que conocí los zapatos de plástico sí, y que duraban un par de posturas y se sí. acababan. Y a ver, tenemos dos noticias, pero quiero destacar una. Sesión Gobierno-Comercio. Reiteran rechazo a la canasta familiar. Esto lo decía el Mercurio de Valparaíso un día como hoy, Francisco, 24 de marzo, pero de 1973, hace 50 años. En entrevista destinada a analizar y plantear soluciones a los problemas que afectan actualmente al comercio, sostuvo la directiva, perdón, de la Confederación del Comercio Detallista establecido y de la pequeña industria de Chile con el jefe, eh, se me perdió, con el jefe de la Secretaría Nacional de Distribución, general Alberto Bachelet, padre de la que fue presidenta de Chile. Según informaciones proporcionadas por la Confederación, el general Bachelet reconoció en esta oportunidad que el comercio detallista establecido es el único canal de distribución y, en consecuencia, el único contacto nacional entre productor y consumidor. Aceptó como excepción la instalación de equipos rodantes perdón, que habrían de distribuir en campamentos en los que no exista comercio establecido. No obstante, adelantó que ya tenía conversaciones para que tales móviles pudieran ser instalados por Almac, Unicop, etc. Y Francisco, muy corto decir esto, que a mí me llama la atención cuando leí esta noticia, porque fíjese que yo, como he estado repasando toda la prensa de la época, en la revista Arcilla, yo leí la semana pasada una entrevista que había dado en este mismo tiempo, un poquito antes, el general Bachelet, diciendo que él estaba de acuerdo con esto de la canasta familiar y lo comparaba con la ración militar. Nosotros en las Fuerzas Armadas está establecida una ración básica. Y entonces él decía, claro, sí, la canasta tiene lógica, ya que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas se usa la ración de alimentos. Y Claro, esto pero también, y esto también se comentaba, Francisco, a raíz de que, lo hemos comentado acá, las JAP, ¿no es cierto?, se arrogaban la facultad de ellos distribuir los alimentos disponibles y distribuirlos a quien ellos lo estimaban, po, a que ellos les convenía. claro, y claro, voy a insistir en un tema desde otro punto de vista, era hacer desaparecer a la sociedad civil. Era el Estado, y que Así si es. ustedes ven la ideología del mamarracho que fue rechazado el 4 de septiembre, estaba la misma idea. Eh, el Estado es el proveedor, el Estado es el que sabe lo que la gente necesita, y hay un grupo de iluminados, eso es lo que ellos piensan, hay un grupo de iluminados que es capaz de dirigir todo esto. Yo les anticipo, es un desastre. Lo vivimos aquí en Chile y lo que se pretendía hacer con el mamarracho que se rechazó el 4 de septiembre era repetir la misma idea, además de muchas otras ideas tremendas, pero era repetir esa idea. El Estado centraliza todo y el Estado distribuye. Así es en Cuba, así es en Nicaragua, Así así es es en en, Venezuela. En ¿cómo se Venezuela. llama? Corea del Norte, etcétera. Muy bien, Francisco. Vamos entonces a la pausa musical, ya estamos pasados de tiempo y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, a SOAR AG, organización que auspicia nuestro programa, y por supuesto agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus casas, acompañarlos revelando todos los días de lunes a viernes, y nosotros, Chilenos de Corazón, los días viernes. Como siempre lo hacemos al iniciar el segundo bloque de nuestro programa, les recordamos que Chilenos de Corazón tiene su página web www.chilenosdecorazon.com. Ahí están el acceso a nuestras redes sociales y también nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Y por último, recordarles que si ustedes no escucharon un programa o quieren volver a escuchar parcial o totalmente un programa antiguo, no solamente el nuestro, sino que también el de todos los días de la semana,
Los programas quedan subidos en la página web de Asofar, que es www.asofarag.cl. Ahí en la página principal, en el sector derecho, ahí está el link, está el acceso a los programas revelando. Muy bien, entonces, Francisco, vamos ahora con lo que es la pauta habitual de nuestro programa. Y el primer punto de la pauta es un punto que también ya es habitual, que se llama, o que tiene por título, ¿Es este el país que queremos? Y en este caso se trata de lo siguiente. Un país tomado por la delincuencia, el narcotráfico y autoridades de gobierno que no tienen ni siquiera un discurso común. Eh, ¿Por qué decimos esto, queridos amigos? A ver, fue noticia nacional, y no solamente nacional, Francisco, sino que también internacional, el famoso narcofuneral que se realizó este martes, el martes 22 de marzo, el martes de esta semana, acá en Valparaíso, y que implicó que no solamente que se tuviesen que cerrar algunas calles, se tuviese que establecer un recorrido especial para este narco funeral, sino que además varios colegios, a lo menos 15 establecimientos educacionales de Valparaíso no tuvieron clases. Cerraron los colegios a raíz de este narco funeral. Mario, ¿Sí? una interrupción cortita. Ujú. No se estableció una ruta especial para este funeral. Los deudos, los que organizaron el funeral, establecieron su ruta. Las autoridades no tuvieron ninguna injerencia en cuál era la ruta que iba a seguir el narcofuneral. No, no, no. Es lo que leí en la Sí, prensa. sí, no, no, no. En realidad, sí, sí, tiene razón, Francisco. Qué bueno que usted lo aclare, pero en todo caso, yo me refiero a que cuando hablamos de recorrido especial, es que esto, mire, yo lo escuché en un comentarista aquí de la misma radio, ¿ah? De la misma radio, en un programa aquí de Radio Portales de Valparaíso. Estos son como funerales de Estado, cuando hacemos funerales de Estado, porque aquí el recorrido, sí, no lo establece la autoridad, pero lo establecen ellos mismos, pero es un recorrido exclusivo que tiene vigilancia policial, en donde se establece, por supuesto, porque cuando pasa esto, paran el tránsito, o sea, aquí se pasan las luces rojas, ¿no es cierto? Los derechos de paso, porque ellos van pasando y se está custodiando ese recorrido. A eso me refería, que tienen un recorrido especial para ellos. O sea, eh, es como decía el comentarista insisto, de un programa de acá, Radio Portal del País, son verdaderos funerales de Estado los que se establecen. Bueno, pero volviendo al tema, se trata del funeral de un señor de nombre Camilo Noé Rojas Chepulich, de 27 años, conocido en el AMPA como el Ñaju. Eh, bueno, como decíamos, se realizó el día martes 22, aquí en el cementerio número 3 de Playa Ancha, y esto, por supuesto, la policía lo tiene, la autoridad policial los tachan estos, ¿no es cierto?, de alto riesgo, actividades de alto riesgo. Por lo tanto, existe un amplio operativo policial con carabineros, como decía, apostados en todos los puntos del recorrido. A pesar de esto, de que está todo esto custodiado por carabineros, por policía, no impidió que hubiesen fuegos pirotécnicos y disparos al aire en este recorrido, y que inclusive incluyó el pasar por la casa de la abuela de este joven que falleció, en el cual ahí se hizo toda una ceremonia, un homenaje, se bajó el féretro para que la abuela se despidiera de su nieto. Eh, Eso por un lado, Francisco. Y por otro lado, las reacciones del gobierno, que yo creo que hagamos primero, comentemos este tema de que aquí la delincuencia pareciera que tiene privilegios, Francisco. No pareciera, derechamente tiene privilegios especiales respecto a todos los demás ciudadanos. Y después comentemos las reacciones, porque una cosa es lo que sucedió y la cosa las reacciones de la autoridad, que es una cosa digna de horrible, ¿eh? Sí, oye, respecto a esa primera parte, a mí me gustaría aclarar una cosa. Mucha gente cuestiona, bueno, ¿y por qué Carabineros custodia a un funeral? ¿Ya?
hablando en términos más juveniles, qué onda con los carabineros? La verdad es que Carabineros, a pesar de que estas autoridades lo reclamaban y decían Carabineros tiene que estar subordinado al poder civil, Carabineros siempre ha estado subordinado al poder civil. Y Carabineros, él no toma la iniciativa, oye, yo voy a ir a ayudar a este, yo voy a ir a ayudar a este otro. A Carabineros le dan disposiciones. Y estas autoridades que reclamaron, a pesar, como digo, que estaba, pero que reclamaron mucho por el control civil de Carabineros de Chile, ¿qué hicieron con Carabineros de Chile? Los pusieron a custodiar a los narcotraficantes. En vez de custodiar a las personas, digamos, a las personas de bien, en vez de ayudar a las personas de bien, hicieron exactamente con lo contrario. Y permanentemente están haciendo exactamente lo contrario. Custodiar a los narcotraficantes, darles facilidades para que no tuvieran problemas y pudieran hacer tranquilamente su funeral, como decías tú, su funeral de Estado. ¿Para qué quieren estas autoridades el control civil? La verdad es que es necesario. Carabineros no se puede mandar solo. Carabineros tiene que estar subordinado al control civil. Pero por favor, dense cuenta, ustedes tienen el control de Carabineros, señores autoridades. Ustedes son los que dicen qué se hace, qué no se hace, con qué grado de agresividad, si se usan ¿cómo se llaman? Los carros lanzagua o no se usan los carros lanzagua, etcétera. Hagan buen uso. Si Carabineros, como digo, no se manda solo. Es la autoridad civil la que tiene que hacer buen uso de esto. Yo, fuera de las declaraciones de la ministra del Interior y del subsecretario, no he visto ninguna autoridad civil local que diga, oye, fallamos, malo el operativo, lo deberíamos haber hecho de otra manera, o que justificara por qué defienden a los, ¿cómo se llama?, a los narcotraficantes y no los derechos del ciudadano común. Francisco, en esto, efectivamente, cada vez se va agudizando más. Está clarísimo que la posición de la autoridad es no combatir la delincuencia, o sea, evitar la confrontación. Entonces, y en esto es, bueno, lo vimos, Francisco, a todo esto, y estos tal como usted dice, son instrucciones de la autoridad civil, ¿no es cierto? Como cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a actuar en la macrozona sur, ¿no es cierto?, en los estados de excepción, el tema era, oiga, usted no puede actuar, esa es la regla de enfrentamiento, mientras usted no sea atacado. Y tuvimos la situación en donde los víctimas, por supuesto, reclamaban airadas cómo estaban quemando camiones, pero como no estaba afectado el chofer, entonces las Fuerzas Armadas tenían que mantenerse distantes en una distancia prudente, ¿no es cierto?, observando. Una cosa realmente absurda y una cosa realmente digna no sé, de qué mundo, Francisco, en donde efectivamente ellos se dedicaban a observar. ¿Por qué? Porque no estaba siendo afectada la vida humana. Entonces, mientras no fuera afectada la vida humana, no podían intervenir. Bueno, Francisco, usted tiene mucha razón, de que aquí no es que Carabineros no lo quiera hacer, es porque ellos reciben instrucciones de la autoridad civil. Ahora, dicho esto, vamos a la segunda parte que también nos dice en esto de que es este el país que queremos. A ver, la ministra Carolina Toá declaró lo siguiente ese día: no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar en Chile, no vamos a aceptar que eso suceda. Y agregó, con la empatía y la solidaridad con los colegios que se sintieron amenazados hoy día, tenemos que prepararnos para cuando haya una próxima oportunidad, tengamos disposición de personal, hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios, pero no sacrifiquemos la actividad escolar por la agenda del narcotráfico. Eso no es admisible. Eso lo decía la señora ministra del Interior, que decía el mismo día el ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila. Es una buena decisión que un establecimiento diga, voy a suspender clases, con recuperación probablemente un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes. Entonces, Francisco, en un tema tan delicado y de tanta connotación, porque digámoslo, queridos amigos, no sé si ustedes saben, esta noticia dio la vuelta al mundo. Esta noticia dio la vuelta al mundo de que en Chile, por un funeral de narcotraficante, se habían suspendido las clases en más de 10 colegios, alrededor de 15 establecimientos, porque hay entre paréntesis 2 universidades, entre ellas, 15 establecimientos educacionales. Entonces, en un tema tan delicado, tan sensible como esta, la ministra del Interior tiene una posición y el ministro de Educación tiene una posición completamente distinta.
Este es un Ahora, mundo de locos, Francisco. sí, oye, no, y además la ministra de Interior, ¿por qué tuvo que esperar que ocurriera el funeral para adoptar una actitud y decir, la próxima vez no lo vamos a aceptar? ¿Y por qué lo aceptó ahora? ¿Qué cosa cambió que antes, o sea, porque esto se sabía, Carabineros tenía una orden, Carabineros fue a Sí, escoltar, claro. pero el Estado tenía absoluto conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero para ese funeral, no, para este funeral no se va a hacer nada, le vamos a dar escolta. La próxima vez no lo vamos a permitir. ¿Pero y por qué? ¿Por qué la próxima vez? ¿Por qué no ahora? Ahora, las declaraciones del ministro de Educación, lamentable, lamentable. La verdad es que el ministro de Educación vive otro mundo. Él está preocupado de la alfabetización sexual. Aquí Claro. en este caso está preocupado de que, bueno, no expongamos a que haya un contacto entre estudiantes y narcotraficantes. Eh, Probablemente más adelante vamos a recuperar las clases. No, el ministro de Educación está en otro mundo. No, Eh, no lo veo a cargo de la educación, lo veo a cargo, ¿cómo se llama?, de toda una parafernalia alrededor del proceso de educación. El proceso de educación, ¿cómo se llama? Hay un ausentismo escolar tremendo, no, ¿Sabes, los Francisco? objetivos no se cumplen, pero está todo el mundo feliz. Yo voy a dar mi opinión. Lo que usted menciona del por qué no se va a permitir el día de mañana y se permitió hoy, yo voy a dar mi opinión. Estas son palabras para la prensa, Francisco. Esas son palabras Para el bronce, para para el el mármol, para bronce. que queden bonitas. Porque, Francisco, porque la próxima vez va a pasar lo mismo. Lo que estamos comentando, las autoridades han flexibilizado, se han rendido a la delincuencia, al narcotráfico, y no tienen la voluntad simplemente de combatirlas. No tienen la voluntad de combatirlas. Y saco a colación las palabras del alcalde Carter, acá, un tema de este programa de hoy, un tema, pero a raíz del tema de la destrucción de las narcocasas, ¿no es cierto?, y que tuvo problemas con el fiscal nacional ahí, cuando decía algo así como, eh, eh, a los delincuentes hay que combatirlos con fuerza, no hay que acompañarlos ni hay que comprenderlos, hay que combatirlos con fuerza. Entonces, esto de que es producto de la sociedad, que tenemos que tener consideración, no, a los malos hay que combatirlos con fuerza y hay que darle todas las facilidades a las policías para que lo hagan así. Pero bueno, al final de cuentas volvemos a la pregunta del tema, Francisco. ¿Es este el país que queremos? ¿Queremos un país donde la delincuencia, el narcotráfico tenga privilegios y las autoridades lo permitan? No creo que Definitivamente no es el sea el país que país que... queremos, no vamos en la dirección que nos gustaría ir, no vamos a recuperar de esta manera el Estado de Derecho. No, las cosas no van bien, No, 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 definitivamente. no, no, no vamos a llegar a ninguna parte así. Vamos con el segundo tema de la pauta, que también todas las semanas es el nuevo proceso constitucional. Y por mi parte, Francisco, además de comentar de que a contar del 7 de marzo está funcionando el comité de expertos, que se crearon 4 subcomisiones, no tengo mucho más que comentar. Esta semana estuvo poco noticioso. No sé si ¿tiene algo usted que comentar al respecto del proceso constitucional, La, Francisco? la verdad es que no ha habido muchas novedades No, respecto de esta semana esto. no. Les quiero recordar, sí, de que ellos en junio, ¿cuándo es que se establece el grupo, digamos, los Los consejeros consejeros constitucionales? constitucionales. El Ujú. 7-8 de junio, ese día, este documento que están preparando los expertos tiene que estar listo. Y lo otro que quería comentar fue hace ya de algunos días atrás, pero que tuvo mucha connotación, se comentó bastante en la prensa, es el tema de que eh, se rechazó, la comisión de expertos rechazaron la posibilidad, el requerimiento que se había hecho de que se incluyera un capítulo referido a las Fuerzas Armadas. Yo el problema que tengo con que se deje a las Fuerzas Armadas de lado de la Constitución es que el día que la Constitución sea violada, el día que algún órgano del Estado poderoso, específicamente el Poder Ejecutivo, viole la Constitución, todo Chile va a mirar a las Fuerzas Armadas. Y cuando todo Chile mire a las Fuerzas Armadas, ojalá las Fuerzas Armadas tuvieran un marco regulatorio. Ojalá la Constitución dijera algo respecto de qué es lo que pasa en ese momento. Porque si no, es dejar las cosas en manos de la iniciativa de la autoridad militar de ese momento y después quejarse si acaso no le gustó la forma en que la autoridad militar reaccionó. En el caso de Perú, que ocurrió hace algunos meses, algún tiempo atrás, cuando se destituyó a Castillo por violar la Constitución,
Felizmente las cosas para Perú se dieron, o para las Fuerzas Armadas peruanas, las cosas se dieron de manera relativamente sencilla, pero las Fuerzas Armadas tuvieron una acción clara. Tomaron detenido al presidente, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, esas cosas es mucho mejor tenerlas, reconocerlas, saber que existen, discutirlas, seminarios, algo definido, etcétera. Pero cerrar los ojos y decir más o menos que las Fuerzas Armadas no existen en la Constitución, me parece muy mala idea. Es que, Francisco, yo creo que el tema va más allá de eso. Yo, disculpen, pero va mucho más allá que eso. Y permítame, porque me preparé para esto. Y aquí tengo a la vista, y lo voy a leer, un comentario que hizo el señor Fernando Atria. Lo hizo este comentario, esta declaración lo hizo en Emol TV. El señor Fernández Atria dijo textualmente lo siguiente: yo creo que la nueva constitución debe, por un lado, asegurar y, para eso, crear un poder civil capaz de someter efectivamente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a su control. Y eso quiere decir que tienen condiciones para discutir y decidir los escalafones, los planes de estudios, que esas decisiones son del poder civil y no militar. Eso supone, creo yo, la desconstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Que, Francisco, al final es eso, lo que hablábamos en el primer bloque: el Estado omnipotente, el Estado padre, el Estado que tiene el control de todo. Y para poder tener el control de todo, necesitan como básico, como fundamento, o como de manera principal, fundamental, tener el control de las Fuerzas Armadas y las policías, porque estén bajo su sometimiento, no estén al servicio de la patria, del país, sino que estén al servicio de la autoridad regente. Sí, ese es el Sometidos, como punto. dijiste tú, me gustó tu palabra, sometidos a la autoridad regente. Sometido, sí, Eso es sí, lo que quieren y lo que necesitan para cumplir sus planes. Muchas gracias, Mario, sí, sí. por No, tu, no, yo ¿cómo se creo que llama? Por tu comentario muy atinado, muy correcto. sí, claro, yo creo que Fernando Arias lo define perfectamente, si eso es lo que ellos quieren. Este trauma, este complejo de las Fuerzas Armadas y policías sometidas al poder civil es única y exclusivamente porque ellos lo que quieren es que las Fuerzas Armadas y policías no estén al servicio del país, sino que estén al servicio de un dictador, de una autoridad específica. De Y un eso, Nicolás Maduro de un Nicolás Maduro, efectivamente. Eso es Francisco. o de un Fidel Castro. Totalmente de acuerdo, Mario. Vamos al próximo punto, el punto 3, ¿no es cierto? Que también hemos titulado ya tradicionalmente el basta ya. A ver, en este caso vamos a comentar que comuneros mapuches no solo queman campos y roban cosechas y madera, sino que además extorsionan a la gente que ya vive aterrorizada por la violencia que vive. Él también fue esta semana, Francisco, específicamente fue el martes también, el martes de esta semana, fue detenido en Temuco el señor Guillermo Ñirripil Chauquepán, de 50 años, quien está imputado por haber cobrado 18 millones de pesos a un hombre para no quemarle su bosque. Eh, Ante esto, la víctima accedió y le hizo el depósito del dinero. Fue en este momento, entonces, o sea, posterior a esto, fue que este señor Ñirripil fue al banco a retirar el dinero y en ese minuto Carabineros lo detuvo. Lo primero, Francisco, destacar y felicitar, celebrar calurosamente a la policía y a la Fiscalía Regional de la Araucanía, porque esto fue una cosa preparada, ¿no es cierto? Este señor extorsionó a este dueño de este campo. Este señor seguramente, no está en la noticia el detalle, seguramente dio cuenta a las autoridades y lo que se hizo aquí fue un seguimiento y para poder efectivamente tomarlo preso con las manos en la masa, ¿no es cierto? Se hizo todo el juego de que efectivamente el dueño del campo le depositó los 18 millones que era producto que le cobraba este delincuente para no quemarle su campo, y en realidad era un bosque de pinos, y ahí fue cuando se le detuvo. Pero, Francisco, aquí tenemos un ejemplo de lo que vive la gente, nuestros hermanos chilenos en la macro zona sur. No solamente vive la violencia, sino también la extorsión, Francisco. Sí, oye, y yo creo que también un reconocimiento al señor, me imagino, espero que sea anónimo, Ah, al es señor, el cierto, señor que fue afectado por esto, ¿ya? Porque muchas veces hay es muchas verdad, personas que se rinden ante la delincuencia. es cierto, Francisco. No es que yo venga a decir que hay que sacar una pistola y matar al delincuente, a pesar de que hay algunos que lo hacen, pero
tener el poco de confianza que nos queda en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. En Carabineros de Chile yo confío, ¿cómo se llama? Absolutamente, y recurrir a ellos para solucionar el problema de esta manera. Indudablemente de que hay un riesgo, puede haber una venganza, pero si todos nos rendimos ante la delincuencia, eh, no va a resultar. No basta con la acción de Carabineros, es toda la sociedad que se tiene que oponer a la delincuencia, ya que el Estado no lo hace, ya que el gobierno no lo hace, ¿no es cierto? La sociedad civil es la que de alguna manera tiene que contribuir, ayudar y apoyar para que estas cosas ocurran de otra manera. Es verdad, Francisco, es verdad, tiene toda la razón usted. Qué bueno que el punto que hace, porque si nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, como se llama, ¿no es cierto?, no nos subamos al basta ya, no vamos a poder tener este tipo de cosas eh, que nos hacen tanto daño como sociedad, como lo que comentábamos recién, los narcofunerales, ¿no es cierto? O esto de que en el sur no solo queman, roban, sino que además extorsionan. Y esto lo sabíamos, Francisco, que esto es común allá en la macrozona sur, en donde llegan estos comuneros mapuches y a un campo de trigo y le dicen, oye, ¿sabe qué? ¿Me da usted el 20% de la cosecha o bien le quemamos la siembra? Entonces, sí, también aplaudimos, pero también decimos que un basta ya. Eh, eh, que no pueden Oye, y seguir el otro ocurriendo. punto, perdón, Mario, el otro punto que Ujú. también hay que destacar es que siempre, desgraciadamente, vemos los apellidos, claro, son apellidos de origen mapuche, estamos en el territorio ahí, en la zona de Temuco, zona mapuche, etcétera, pero estos son minorías de personas. De repente se genera la idea de que el pueblo mapuche es un pueblo tremendamente agresivo, un pueblo, ¿cómo se Delincuente, llama?, basado un en la pueblo, delincuencia. un El pueblo pueblo delincuente. mapuche no es así, no, no. Hay No, no, mapuches, así como hay absolutamente. inmigrantes y hay chilenos de todo tipo. El mal y el bien están distribuidos uniformemente. Hay Así es, buenos y Francisco. malos en todas partes. Es verdad. Y el último punto que vamos a tocar muy rapidito porque, de cómo se llama, se nos va el programa, pero no podemos dejar de destacarlo, Francisco. La encuesta Academ, que siempre la comentamos acá en nuestro programa, en la tercera semana de marzo, no habla nada respecto del proceso constitucional, pero sí se refiere a la situación de Carabineros y a lo que ocurrió la semana pasada, Francisco, con esto del llamado que hizo el general Yáñez, general director de Carabineros, a los parlamentarios, a los congresistas, ¿no es cierto?, para que apuren las leyes que los apoyan, favorecen a carabineros en el combate a la delincuencia. Entonces, hay una encuesta, vamos a contar dos preguntas de la encuesta. Respecto a las declaraciones del general Yáñez, dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones de Ricardo Yáñez, de Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros? Un 86% de los ciudadanos están de acuerdo y solamente un 12% está de acuerdo. Nos referimos a esto de que el general dijo, ¿no es cierto?, hizo un llamado a los parlamentarios, ¿no es cierto?, a que sacaran adelante las leyes que están durmiendo hace mucho tiempo en el Parlamento ahí, que endurecen las penas, ¿no es cierto?, por delitos o favorecen el actuar de carabineros. Eso por una parte. Y por otro lado, respecto a las condiciones y apoyo a Carabineros. Esto me le llama mucho la atención, Francisco, y qué bueno que la ciudadanía lo reconozca. A la pregunta, en general, ¿usted cree que Carabineros cuenta con las condiciones y herramientas necesarias para combatir la delincuencia? Un 86% de la perdón, un 84% de la población cree que no cuenta con las herramientas necesarias y adecuadas. Y solamente un 16% cree que sí. O sea, claramente, Francisco, existe un conocimiento general de los chilenos de que Carabineros está, en buenas palabras, con las manos atadas. A mí me gustaría, Mario, recordar un poco en qué contexto, por qué ocurrieron las declaraciones del general Yáñez y estas encuestas, por qué tuvo tanta connotación nacional. Sí, Eh, sí. el cabo Alex Salazar, en un procedimiento policial de control, había sido atropellado, habían sido atropellados otros funcionarios también. Y entonces fue en esa situación en que el director general de Carabineros hizo la declaración. Y después, director general de Carabineros estaba en Concepción acompañando a la familia, acompañando al cabo Salazar, y con un descriterio increíble por parte del gobierno, fue citado a Santiago a dar explicaciones. Bueno, obviamente Ger Yáñez tuvo que viajar a Santiago a dar explicaciones, y en esa circunstancia el cabo Héctor Salazar falleció.
una falta de humanidad, una falta de entendimiento, una falta de compromiso, y después tratar de explicar que no, que sí apoyamos a Carabineros, para mí increíble. Sí, sí, Francisco. Bien, estamos en el final de nuestro programa, Francisco. Tenemos que despedirnos, ya nos llegó la hora. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, como siempre les decimos, queridos amigos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Y antes de la última frase de despedida, mañana de 11 a 12 del día, de 11:00 a 12:00 del día, escuchen aquí en Radio Portales de Valparaíso el programa Una Sola Voz de la multigremial Facil. Los invitamos a que escuchen este programa. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.